Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo saludarles. Dios bendiga también a todos los que estarán viendo este mensaje de esta preciosa tarde. Pues es un gozo poder saludarles y también servirles en esta preciosa tarde con el mensaje de la palabra del Señor. Pues, amados hermanos, para eso les invito a cada uno que tiene Biblia en su lugar, que abramos la Biblia al libro de... vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Gloria sea al Señor. Vamos a estar meditando aquí en la palabra y vamos a estar viendo Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4 en esta preciosa tarde. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria sea al Señor. Pues vamos a orar, a pedirle al Señor que Él ministre toda nuestra vida, todo nuestro ser a través de este mensaje. Oremos. Padre Dios Santo, Rey, te damos la gloria y la honra, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres nuestro todo, bendito Dios. Te damos gracias, poderoso Rey, por este nuevo día de vida que nos has permitido. Gracias por, Señor, tu palabra que tú nos das cada día, bendito Rey. Gracias por permitirnos conocer ese nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Pero en este momento, bendito Rey, venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Dios Santo, la guía de tu Santo Espíritu para ministrarnos, Señor, tu palabra conforme a tu santa y poderosa voluntad. Guía mi mente, guía mi corazón, Señor, cada palabra, poderoso Dios, que sea dirigida por tu Espíritu Santo. Me pongo en tus manos, bendito Rey, que seas tú, Señor, Señor, guiándome en todo, Padre, y bendiciendo a cada vida, Señor, que está viendo este mensaje, poderoso Dios, y a todo aquel y aquella que va a ver este mensaje, Dios Santo. Yo te pido, háblales a través de tu palabra, Señor, glorifícate en sus vidas, Padre, úsalos para honra y gloria de tu nombre. Y si hay vidas, Señor, que nos están viendo en esta preciosa tarde, que, Señor, si ellos no te conocen, si no han venido a los pies de Cristo, yo te pido, toca sus mentes, sus corazones, salve esas almas en el nombre poderoso de Jesús. Ato y reprendo todo espíritu inmundo que sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús, pues hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en ti, Dios Santo, Rey de gloria. Glorifícate, Señor, en cada corazón, en cada mente, en cada vida, en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Pues, amados hermanos, vamos a estar viendo un tema en esta preciosa tarde, ya con estos versículos que hemos leído. Bendito sea el Señor. Pues el tema sería: bienaventurados los que tienen a Jesucristo. Eso sería el tema que estamos viendo. Bienaventurados los que tienen a Jesucristo. Porque, amados hermanos, si usted está caminando con Dios, si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador de su vida, pues es un gozo, es un privilegio, es una alegría, es algo que las palabras no pueden explicar, esa grandeza de tener a Jesucristo. Y somos, por lo que dice la palabra, bienaventurados somos. Bendito sea el Señor. Pues vamos a estar viendo, amados hermanos, por lo que hemos leído. Porque hemos leído que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos encontramos en diversas pruebas. Y eso es algo que es parte de la vida. Nosotros
era que vivimos en esta vida, pues, en este mundo, pues el mundo está lleno de problemas, lleno de pruebas, lleno de luchas, pero en todo ello hay una enseñanza y hay algo que podemos ver, que podemos sacar de todo ello. Y con todo eso nosotros vemos también de que nadie es libre de eso, de que va a tener que pasar por momentos difíciles en su vida. Hay gente que se cuida y sí, es buena que se cuide. Hay hermanos que se cuidan y es bueno que uno se cuide, sí. Pero hay cosas que, aunque uno se cuide, por lo más que quiera, le van a llegar. Y a veces son permitidas por Dios porque son pruebas que Dios ha permitido llegar a su vida, llegar a mi vida. Porque en esa prueba es donde nosotros mostraremos si en verdad amamos a Dios o no le amamos. Así es que cuando nosotros vemos que aquí Santiago está escribiendo y diciendo, hermanos míos, hablándole a la iglesia, a los creyentes, y les dice, tened por sumo gozo. Qué extraño, porque muchas veces cuando alguien está pasando por dificultades, por pruebas, por luchas, usted no ve que están sonrientes mucha gente, muchos de llamados cristianos, hermanos en Cristo Jesús, sino que se nota que están pasando problemas. Y en decir eso no es que todos son así, no vamos a generalizar, pero hay pocos que se ve que a veces como que no tienen problemas, pero sí tienen problemas, sí tienen dificultades, sí tienen pruebas, porque todos somos hechos para pasar por esas pruebas, todos somos expuestos a pasar esas luchas, pero dependiendo en qué hacemos en medio de la prueba, en medio de la lucha, depende, ¿verdad? Si usted va a ver que el hermano o la hermana está sonriente siempre, está gozoso siempre, o si lo va a ver con verdad que ya no está con su sonrisa, o lo va a ver que está triste, o lo va a ver en una forma que no está con sumo gozo, como dice la palabra, que debemos de tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amados hermanos, esto me da gozo solo leerlo. ¿Por qué? Porque el que ha madurado, el que ha entendido el valor de que Dios tiene control de todas las cosas, y estamos hablando de todas las cosas que se puedan dar en toda existencia, en toda dimensión, en todito. Cuando nosotros logramos a entender que Él es el dador de la vida y Él es el que la puede quitar, pues empezamos a ver las cosas diferentes. Podemos empezar a confiar a más profundidad en su palabra. Por eso es importante que la leamos, que la estudiamos, que la vivamos, porque cuando nosotros estamos en las pruebas, hay gente que se queja de esas pruebas. Hay gente que se queja en medio de la angustia, en medio de la prueba, y dicen, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué yo tuve que pasar esto si yo solo siempre siempre he mostrado cariño, siempre he mostrado amor? ¿Y por qué yo tuve que tomar de esta copa? Por decir algo. ¿Por qué me tocó a mí? Pues, amados hermanos, el consejo es que tomémoslo por sumo gozo, porque si Dios lo ha permitido, es porque hay un propósito. Y sepa todo mundo que Dios es bueno, y más que bueno. Y siempre lo sigo diciendo, que Dios es bueno, porque Él es bueno y más que bueno. Y cuando nosotros podemos valorar que Dios tiene el control de todas las cosas, amados hermanos, todos los que nos están viendo, pues usted y yo tenemos una viva esperanza en Cristo Jesús, en el Dios vivo. Y cuando nos encontremos en esas diversas pruebas, porque a veces, amados hermanos, se encuentra que no solo hay una, estamos pasando a ver 3, 4, 5
diferentes simultáneamente. Y uno dice, ¿dónde o cuándo esto va a parar? O hasta dónde, o quizás esto me va a consumir todo. Pero tenemos un Dios vivo, un Dios santo, un Dios todopoderoso que nos ayuda y nos dice, hermanos míos, nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y por qué debo de tener ese sumo gozo? Bueno, ya que hemos dicho de que Dios tiene control sobre todas las cosas, que nada nos llega al cristiano solo cuando es permitido por Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es más que sucede? Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, así que cuando somos probados, que nos viene aquella prueba, nos viene aquella lucha en nuestras vidas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ese es un fruto del Espíritu. Así que cuando Dios le ha dado parte de ese fruto del Espíritu, que es fe, y ahora Él le quiere aumentar esa fe. Y ahora a través de esta palabra su fe está aumentando, porque también dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que bien ha hecho. Bienaventurado es por escuchar la palabra de Dios, que le aumenta, se le aumenta la fe a través de escuchar palabra de Dios. Y cuando aumenta en fe, téngalo por seguro que también Dios se va a querer glorificar aún en eso también. Y cuando Dios se quiere glorificar, Él va a permitir que cuando usted haya aprendido, cuando usted haya crecido un poquito más en las cosas de Dios, en entender la palabra, pues Él va a permitir que vengan diversas pruebas a su camino, a su vida, a su familia, para ver lo que hay en tu corazón. Si usted debe de verdaderamente amar a Dios o no, si en verdad usted lo ama más que todas estas cosas, y aún si lo ama más que su propia vida, que mi propia vida, gloria sea al Señor. Y cuando nosotros vemos el consejo, Él dice, tengamos sumo gozo, sepamos que Él está en control, sepamos que hay un propósito para todo esto, sepamos de que Dios es bueno. Y cuando nosotros podemos ver eso, empezamos a confiar en Él. Decimos, Señor, en ti estoy confiando porque yo sé que tú tienes un propósito para mí. Yo sé que tienes propósito en esto. No sé cómo tú te vas a glorificar, Señor, pero sé y ayúdame a hacer lo correcto para que tú te glorifiques en todo ello. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa paciencia que se necesita en el camino del Señor, esa paciencia que se necesita cuando se está ministrando, digamos, la palabra a otra vida o llevando el evangelio a otras vidas. Bendito sea el Señor. Esa paciencia que se necesita para mostrar ese vivo testimonio, hacer vivo testimonio para todos aquellos que nos puedan estar rodeando, sean familiares, sean hijos, sean nuestros abuelos, sean nietos, sean quien sea, pero que ellos puedan ver a Cristo en nosotros, a Cristo en ti, a Cristo en mí. Gloria sea al Señor. Pues somos llamados, ¿verdad?, a ser como antorchas encendidas, que la gente vea la luz. Bendito sea el Señor, que vean a Cristo resplandecer. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando nosotros vemos, pues, el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, amados hermanos, cuando nosotros vemos esa parte que dice, mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, que nosotros podamos aprender a depender en el Señor para que se haga su voluntad. Y cuando ese propósito que el Señor tiene, por el cual nos ha llegado aquella prueba, aquella lucha a nuestra vida, y que nosotros podamos, ¿verdad?, aprender a pacientemente esperar en Jehová nuestro Dios,
Yo sé que muchos en este momento estamos esperando en el Señor, ¿verdad? Que Él pueda levantar todo esto de esta peste que se está dando alrededor. Muchos también están esperando en el Señor, en sus casas, en cuarentena, que, ¿verdad? A veces no es fácil solo quedarse ahí en la casa, pues muchos están esperando, confiando en el Señor. Hay otros que, ¿verdad?, podrán sentirse que están encarcelados en unas cuatro, ¿verdad?, paredes, y eso les trae un efecto psicológico. Pero hermanos, tenemos un Dios vivo y esperamos en Él, que Él se glorifique en toda esta situación. Y pues cuando dice ahí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, pues sabemos, hermanos, de que la perfección es ya cuando uno, ¿verdad?, ya cuando Cristo venga, un cuerpo glorificado. Pero cuando se refiere a la perfección en esta parte, en este versículo, estamos hablando o está refiriéndose la palabra de Dios de una perfección, de alcanzar una madurez espiritual. Una madurez espiritual de la cual el Señor Dios Todopoderoso está buscando en cada uno de aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Ahora, esto es, amados hermanos, un proceso. Es algo que uno va cada día creciendo, va en aumento de fe, va en aumento de paciencias, va en aumento de santidad, va en aumento. Al llegar a aquel punto que Dios quiere que lleguemos, el punto final es la verdad, cuando Cristo venga, la salvación de nuestras almas. Pero también a la misma vez, mientras estamos en esta vida, el Señor permite que vengan estas cosas para que Él vaya purificándonos, para que Él vaya limpiándonos de toda contaminación de espíritu y de cuerpo que podamos tener. Ahora, cuando digo espíritu, estamos hablando de espíritu humano, o estamos hablando también de aquellas cosas que tenemos en nuestro ser, en nuestro carácter, cosas que el Señor todavía está puliendo, todavía está tratando con aquello, porque aquello no le sirve al Señor, y Él quiere que a través de aquella prueba, de aquella lucha que nosotros tenemos que estar pasando, permitido por Dios, es para que nos limpie de aquello, para que nos pueda, ¿verdad?, arreglar de aquello. Y claro, como hijos obedientes, si nos sometemos a la voluntad de Dios y aceptamos, recibimos aquellas diversas pruebas con gozo, pues, amados hermanos, ya eso produce alabanza a Dios. Eso produce dentro del cristiano gratitud a Dios, que en medio del dolor, en vez de quejarse, en vez de odiar a todo mundo, en vez produce un espíritu de búsqueda a Dios, de clamar a Dios. Produce un espíritu de gemir ante el Señor. Y sin embargo, después, en vez de encontrarse en guerra con todo mundo, se encuentra en paz, porque Dios ministra a nuestras vidas. Y muchas veces, cuando eso sucede, estamos mostrando que ya hay una madurez espiritual, que hemos alcanzado ya una madurez que espiritual para poder, ¿verdad?, manejar aquel problema, para mostrar al Señor que cuando viene aquel problema hemos aprendido su palabra, hemos conocido su palabra, hemos recibido su palabra y por lo tanto obedecemos su palabra, ¿verdad? Ya no vamos corriendo ahí que ya no sabemos qué hacer, sino que basado en lo que nos venga, ya sabemos dónde recurrir, a qué palabra, a qué porción, cuál promesa, cuál es el consejo que Dios nos está dando. Y eso es bien importante en nuestro crecimiento espiritual. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Así que versículo 4 decía, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, cuando nosotros vemos que a veces hay cristianos, ¿verdad?, que las pruebas las pasan muy difícilmente. Y a veces es como que cuando vienen aquellas pruebas,
pegan fuerte y duro. Pero esas mismas pruebas pueden venir a otra persona. Y uno puede ver que no fue tan fuerte que le pegó aquella misma prueba. Y muchas veces tenemos que ver a veces es por la falta de sabiduría. La falta de sabiduría, es decir, uno puede conocer la Biblia, pero en el momento que se necesita aplicar la Biblia, usar la sabiduría que está para poder actuar o no actuar, hablar o no hablar, para saber qué hacer, se necesita la sabiduría de Dios. Y ahí el versículo 5 pues dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Mire, tenemos que buscar, porque Jesús dijo, el que busca, halla. El que toca, se le abrirá. El que pide, se le dará. Y cuando está diciendo ahí que Dios da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire qué precioso es el Señor. Que cuando nosotros vamos por las pruebas, a veces también nos vienen las pruebas, porque Dios ve, y Dios quiere ver si nosotros hemos aprendido. Y si no hemos aprendido, pues es un momento, una oportunidad más para poder aprender lo que Dios quiere que aprendamos en medio de esa prueba y lucha. Y a veces eso es de llenarse de gozo y decir, Señor, yo veo que hay un problema por aquí, pero yo sé que tu palabra me dice que tú eres Jehová, ¿verdad? El Rey de los ejércitos. Tú eres el que reinas en el cielo y en la tierra. Tú eres el que tiene el control de todo. Tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnificiente. Gloria sea al Señor. Y cuando nosotros podemos entender eso y decimos, Señor, yo sé que esto no me ha llegado sin que tú lo sepas. Porque tú conoces todas las cosas. Y yo quiero entender cuál es tu propósito. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto, Señor? Ahí hay una actitud ya más diferente que alguien que se queja al nomás ver la prueba venir. Y ya cuando nosotros vemos eso, el Señor mismo nos ayuda, el Señor mismo nos da sabiduría, el Señor mismo nos lleva la porción de la palabra para ministrarnos para ese momento lo que Él tiene, porque detrás de la prueba, Él le tiene la bendición, me tiene la bendición, y yo quiero alcanzar esa bendición, y yo sé que usted quiere la bendición, pues sepamos y aprendamos a también manejar la prueba, la lucha cuando viene, porque todo aquel que falla, cuando viene la prueba y la lucha, amados hermanos, a veces por eso es que no recibimos esa bendición que Dios nos quiere dar. Y Dios le tiene una bendición, Dios me tiene una bendición cada día, porque nuevas son sus misericordias cada día. Y cuando Dios, ¿verdad?, nos ha dado de su misericordia, nos tiene una bendición ese día, pero tenemos que buscar. Y qué mejor tiempo que muchos tienen ese tiempo de buscar del Señor en sus hogares, a apartar ese tiempo también con el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y todos los que están pasando pruebas y luchas de diversas, pues ahí es donde nosotros nos podemos empezar a gozar con sumo gozo y decir, Señor, si tú eres el que tiene el control de todo, espero en ti. ¿Qué es la lección de esta prueba, Señor? Ayúdame a pasarla, ayúdame a meterme más contigo. Bendito sea el Rey. Así que, amados hermanos, bienaventurados los que tienen a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, mucha gente, cuando nosotros vemos todo esto, muchos, ¿verdad?, cuando están en problemas, ¿verdad?, y esto no es malo, porque Dios lo ha dejado así para ellos. Porque muchos, se puede decir que buscan a tener a alguien, ¿verdad?, en los momentos difíciles, donde, ¿verdad?, uno pueda compartir aquello que está pasando, ¿verdad?, y recibir de un amigo, de un consejero, recibir una palabra de consejo, ¿verdad?, o una palabra de apoyo, una palabra de consuelo, porque a veces sentimos que a veces esa prueba ha pegado fuerte, y los hemos sentido bien fuerte y necesitamos,
digamos, una palabra de consuelo. Así es que, ¿verdad? A veces nos encontramos con otras personas y nos hacemos, ¿verdad?, de esas personas gente que nos pueda aconsejar o nos pueda dar un consejo o una palabra de consejo, ¿verdad?, en esos momentos de dificultad o en esos momentos de prueba. Y pues en la vida, pues, ¿verdad?, todos pasamos por dificultades, como ya he dicho, ¿verdad? Nadie se libra de eso, nadie es exento, y por lo tanto existen muchos medios también, y ustedes los podrán ver, ¿verdad? En esta tierra, pues hay muchos medios que uno puede utilizar y muchas diferentes clases de ayuda. Por ejemplo, está la ayuda, digamos, cuando hay un problema en un matrimonio. A veces esa gente se va y va a pasar consulta a los que aconsejan para matrimonios, para las familias o para una pareja. A veces para que ellos puedan recibir, ¿verdad?, un consejo, para que puedan también ellos mejorar aquello que está yendo mal en su matrimonio o en sus hijos, en su familia. A veces están los que ayudan también en las finanzas, porque a veces hay personas que les llega, ¿verdad?, el problema, o a veces tienen pruebas y luchas financieras. Y a veces ellos van y buscan consejos de profesionales en finanzas, o gente que está para eso, que aconseja en las finanzas. Y también a veces, así como eso, podemos dar otros ejemplos, ¿verdad? Entre ellos están los que, ¿verdad?, se puede decir, ayudan en ofrecer un apoyo moral. Cuando a veces una vida, ¿verdad?, está teniendo problemas, ¿verdad?, en su mente, y ellos buscan, ¿verdad?, otros lugares o personas para aconsejarlos o para darles una palabra que les podrá ayudar en esos momentos y para ayudarles en un apoyo moral. Si es que vemos que hay diferentes ejemplos, incluso en la misma Biblia, Dios también pone consejeros. Pues nosotros vemos que en la Biblia, pues en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés, por decir algo, ¿verdad?, tenía como consejero de él, era Jetro, ¿verdad? Así es que estamos viendo ahí de que a veces en la Biblia también nosotros vemos que tenemos consejeros para ayudarnos en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos, porque hay cosas que nos pueden llegar que son bien fuertes. No voy a decir que es fácil, porque hay cosas que sí son fuertes. Pero para todo Dios es más grande que eso. Gloria sea su nombre. Por eso, amados hermanos, es que tenemos una viva esperanza. Pero sin embargo también Dios ha puesto, ¿verdad?, en la iglesia pastores para ser consejeros, ¿verdad?, en muchas áreas espirituales y también de familia. Pues la palabra de Dios es la que nos conduce al cielo, la que nos conduce a vivir una vida mejor, más fiel al Señor. Y también estamos viendo de que también pueden haber diáconos o ancianos puestos por el Señor en la iglesia, autorizados para dar esos consejos para las vidas, ¿verdad?, que no han alcanzado, se puede decir, esa madurez en la palabra de Dios, porque en una iglesia pues hay de todo, ¿verdad? Hay personas que a veces les cuesta un poquito más entender la palabra. Hay gente que también recién ha llegado, hay vidas que recién han llegado a la iglesia y están aprendiendo, pues. Pero el hecho que han llegado a la iglesia no quiere decir que los problemas se detienen, sino que esos todavía están allí. Pero ahora, con la ayuda del Señor, vamos a conocer, vamos a llenarnos de sabiduría de la palabra de Dios para entender cómo, ¿verdad?, manejar esos problemas, cómo superar esos problemas, cómo vencer, ¿verdad? Y en todo eso Cristo Jesús está ayudando a su pueblo, a su iglesia. Bendito sea el Señor. Pero entre todo eso, ¿verdad?, así es que, como les dije, no es malo el tener a alguien, ¿verdad?, que también pueda estar aconsejándonos en esos momentos de dificultad. Pero lo que sí, amados hermanos,
viene a ser malo ya, es cuando nosotros empezamos a poner a Dios a un lado y empezar a querer siempre estar buscando a alguien a aconsejar, buscando a alguien a darnos, digamos, de aquel, una palabra de aliento, y buscando a alguien, ¿verdad?, de que nos ayude en el problema. Porque primero siempre tiene que ser Dios. Su palabra tiene la respuesta en todo. Ahora, eso no es decir de que yo voy a parar, o usted, hermanos, va a parar de tener una persona que lo aconseja, especialmente si los consejos son bíblicos y se los da bien. Así que eso sí, amados hermanos, sigamos adelante, porque eso no es lo que estoy diciendo de que, verdad, que es malo hacer eso. Lo que es malo es que cualquier problema, antes de doblar rodillas, antes de estar leyendo la palabra, antes de pensar en Dios, pensamos en la persona. Voy a correr a fulano de tal, voy a correr a mengano, voy a correr a sultano. Eso no es bueno, porque empezamos a autodependernos, a dependernos de una persona. Pero Dios no quiere que dependamos en una persona, Dios quiere que dependamos en Él. Y claro, Dios ha dado, siervos, siervas de Dios para poder aconsejar. Pero ¿quién mejor que el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién mejor que la palabra viva, la palabra que transforma, que cambia, que echa fuera demonios? Bendito sea el Señor. Así es que nosotros, amados hermanos, cuando aprendemos esto, podemos aprender a vencer en medio de la prueba, en medio de la lucha. Y cuando vemos todo eso, por ejemplo, si usted se va conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 13, dice la palabra de Dios ahí: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire qué precioso. El Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo, el que nos guía a la palabra para recibir el consejo que necesitamos para el problema que hemos de estar en, o los que hemos estado en, o los que hemos tenido, y gracias a Dios hemos vencido. Pero muchas veces, si nosotros no corremos a Dios y empezamos a depender, a correr a un hombre o a una mujer o a sea quien sea, y ponemos a Dios a un lado, hermanos, eso ya no es bueno, porque eso puede convertirse en idolatría, y la idolatría es pecado abominable ante Jehová nuestro Dios. Si es que, amados hermanos, ya cuando después nos encontramos en un pecado ante Dios, pues qué bendición queremos esperar. Pero cuando nosotros hemos madurado, hemos entrado en esa perfección, ¿verdad?, que Dios quiere, esa madurez espiritual de buscar a Dios, de aprender de Él, aprender de su palabra. Y para eso también son puestos, ¿verdad?, los siervos de Dios, pastores, ministros de la palabra, para enseñar la palabra. ¿Y por qué enseñar la palabra? Para que la podamos entender. ¿Por qué entenderla y conocerla? Porque cuando vengan los problemas, vamos a aplicar esta palabra viva a cada situación. Vamos a utilizar esta palabra para poder mostrar que en verdad aquel problema o cualquier cosa que venga sobre mi vida jamás podrá apartarme del amor de Dios. Bendito sea Cristo Jesús para siempre. Pero ¿qué sucede de aquellas vidas? De aquellas vidas que no tienen a Cristo. Porque usted y yo, amados hermanos, los que hemos recibido al Señor, somos bienaventurados los que tenemos a Jesucristo. Pero ¿qué pasa con los que no tienen a Jesucristo? ¿Qué pasa con los que no tienen esa viva esperanza? Porque usted y yo podemos confiar en este Dios vivo, pero hay vidas allá afuera que ellos están sufriendo.
Así como pruebas y luchas llegan a su vida, les llegan a ellos también. Hay luchas, hay pruebas, hay dificultades que muchas veces también por nuestros propios concupiscencias, por nuestros pensamientos, por nuestras decisiones. Pero estas vidas no tienen esperanza. O por lo menos no conocen quién es aquella viva esperanza que usted y yo conocemos. Y hay vidas allá que, ¿verdad? Ellos sufren sin Dios, que sufren sin Dios porque están sufriendo, ¿verdad? Unos encadenados por la droga, que sus cuerpos que se empiezan a desfigurar, ¿verdad? Que he visto en las calles que drogaditos también, que sus uñas, ¿verdad? Ya en vez de tener un color un poquito rosadito, ¿verdad? Un poquito de lo natural que Dios nos ha dado, ya verdes, de que la sangre tan contaminada, y no estoy hablando de que tenían sus uñas pintadas, no, estoy hablando de vidas que se ven que ya quizás mañana ya no van a estar en esta vida, por el efecto de la droga que los ha consumido tanto, que las caras están resecas, ¿verdad? Quebradas, rajadas, y todo eso, ¿verdad? Bien consumido por la droga y sufriendo sin Dios, sin esperanza. Hay otras vidas, ¿verdad?, que atormentadas en sus mentes. Y estas son vidas que usted ha visto en las calles, que yo veo en las calles. Gente que está atormentados, gente que no tiene a Dios, pero sin embargo están sufriendo, están en su lucha, están en su angustia. Hay unos que están atormentados por el mismo demonio en sus mentes y ellos están luchando para que aquello se salga de ahí, pero no los deja. Los sigue atormentando, queriendo poseerse de ellos completamente para destruirlos. Y hay otras vidas que son abusados por las gentes, abusados en forma de, digamos, golpeados, abusados en formas de, ¿cómo le puedo decir? También en una forma de que ellos quisieron quizás mostrar un bien y les pagaron con un mal, los usaron, los abusaron de muchas formas. Y la gente a veces se siente, ¿verdad?, violada por la forma como fue tratado o tratada aquella vida. Y esos son sufrimientos que las vidas pasan allá afuera. Y hay otra gente que puede sufrir violencia en sus relaciones, en sus matrimonios, ¿verdad? Así que existen todo este tipo de sufrimientos, todo tipo de, ¿verdad?, de angustias, de dolores, pruebas. Y a veces también gente que ha sufrido de estar en la calle por no saber ministrar su dinero, ¿verdad? Se pusieron ¿verdad?, no lo pensaron bien y en vez de pagar la casa, en vez de pagar, digamos, la renta o lo que debían, se encuentran en la calle porque se lo gastaron en otras cosas que no eran tan esenciales. Y son cosas así que a veces las decisiones de uno mismo lo lleva a esas situaciones, amados hermanos. Pero sin embargo, esas vidas las hemos visto en una forma u otra, sufriendo allá, sin Dios y sin esperanza. Y cuando nosotros vemos eso, amados hermanos, nosotros podemos ver que tenemos un Dios que sí es bueno, que sí en verdad nos ha dado algo tan precioso, tan poderoso, que no podemos compararlo a nada. Porque uno de nosotros estábamos así en esa situación como ellos, y otros peor. Y muchos de nosotros muchas veces ya habíamos llegado al borde de la misma muerte, pero Dios nos tuvo misericordia y ahora le servimos, le alabamos, le adoramos, dependemos en Él. Y que cuando vienen aquellas pruebas y aquellas luchas, pero tenemos un Dios vivo que nos ayuda a través de su palabra para poder vencerlas en el nombre de Jesús. Gloria sea su nombre para siempre. Cuando nosotros vemos 2 de Corintios
Alabado sea el nombre de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Dice la poderosa palabra de Dios ahí. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué Pablo, que les escribió a los corintios, está diciendo de que él tiene mucho gozo en todas sus tribulaciones? Y usted, amado hermano, puede conocer lo que él sufrió bastante en el Evangelio, ¿verdad? Azotes, siendo apedreado, dejado por muerto, tirado en la calle, siendo robado, traicionado y muchas cosas. Pero nosotros vemos que en medio de todo esto, él reconocía que todo aquí que tenemos, este sufrimiento, las lágrimas que podemos nosotros derramar, es por un tiempo y después volamos. Y después jamás ya vamos a tener lágrimas porque van a ser enjugadas. Dice el Señor en su palabra, en el Apocalipsis, que Él enjugará toda lágrima, todo dolor, todo llanto. Ya vamos a estar revestidos en aquel, ¿verdad?, de gloria, en un cuerpo glorificado, donde ya no nos vamos a sentir cansados jamás, donde ya no nos vamos a sentir aquel sufrimiento jamás, sino que va a ser todo gozo, toda alegría por toda la eternidad. Qué precioso es solo pensar en eso. Pero a la misma vez, cuando nosotros ya sabemos dónde vamos a través de la fe, porque se necesita fe, amados hermanos, y creerlo verdaderamente, para que uno pueda tomar un momento de analizar eso y reflexionar y decir, bueno, pues, eso quiere decir que el sufrimiento, el dolor y las angustias que podamos tener, las tribulaciones que podamos pasar en esta tierra, que son solo por un tiempo. Ya después de eso, por la eternidad, ya no lo voy a tener, ya no lo voy a sentir. Así es que mejor me gozo en el Señor, porque también eso me lo ha dado. Por un tiempo el poder sufrir por la causa de Cristo, por un tiempo poder, ¿verdad?, sufrir, pero también a la misma vez Dios está conmigo. Dios no me ha abandonado, Él está con usted, Él está conmigo. Y al saber eso me llena de gozo, hermanos, porque aún el sufrimiento que podamos tener en esta tierra es por un tiempo nomás. Así es que es de valorarlo también, es de buscar del Señor, es de glorificar al Señor en esos momentos y decirle gracias por esta prueba, gracias por esta lucha. ¿Cuántos hacemos eso? Ya ve, amados hermanos, que se tiene que uno madurar en este camino para verdaderamente apreciar al Señor. No solo cuando la refrigeradora está llena de comida, no solo cuando tengo bendición de mucho dinero, pero también cuando estoy de pobre, cuando también estoy de escasez, también cuando me hacen falta las cosas materiales o físicas. Es de darle gracias al Señor en esos momentos también. ¿Por qué? Porque si Dios lo ha permitido, es porque también Él quiere glorificarse en esos momentos. ¿A cuántos de nosotros, verdad, el Señor no ha permitido que en una u otra ocasión quedemos escasez de comida? Y lo único que, y a veces uno fue a recurrir sin doblar rodillas. Y empezamos a tocar las puertas y empezamos a ir a donde el gobierno a ver recursos para que nos den algo y no dan nada. Y después como que nos alumbra la mente y decir, bueno, pues yo tengo un Dios vivo, voy a orarle a Él. Y Dios en su misericordia nos responde al instante y nos trae un hermano, una hermana que no sabía de la situación, pero después viene y nos da algo. Y decimos, gloria a tu nombre, Señor. Hemos aprendido que mejor hubiéramos ido a doblar rodillas al Señor y decirle a Él, a contarle a Él que Él es el mejor consolador, Él es el mejor en dar el consejo, Él es el mejor en proveer, Él es el mejor en todo. En todas nuestras angustias, tribulaciones, nuestras pruebas, Él es el mejor. Porque aún en esos momentos de rodillas podremos aprender mejor
a tener esos momentos tan preciosos con Dios, esos momentos lindos con el Señor. Que normalmente cuando nosotros tenemos todo, a veces el corazón como que se endura un poquito y no tenemos ese mismo resultado de poder tener un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado para venir delante de la presencia de Dios. Pero a veces en el momento de la angustia, de la prueba, de la lucha, oh, qué precioso es cuando uno puede doblar rodillas en ese momento y ponérselo al Señor y derramar nuestra alma, nuestro corazón delante del gran Rey y decirle gracias, Señor. Porque a veces, aunque yo no sepa dónde todo esto va a ir o cuánto tiempo va a durar, pero yo sé que tú tienes el control de todo y por eso yo te doy gracias. Y pase lo que pase, yo te glorifico tu nombre y te glorificaré. Y empieza uno a expresar una alabanza nueva al Señor y un gozo tremendo. Aleluya. Gloria sea al Señor para siempre. Pues dice la palabra del Señor a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en San Mateo, capítulo 5, del versículo 3 en adelante, cuando leemos las bienaventuranzas, qué precioso es nuestro Señor. Dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a leer hasta el versículo 2, hermanos. Dice el versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué precioso es Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué precioso es el Señor y su palabra, que nos da aumento de fe, que nos da esa consolación, porque tenemos esa grande y viva esperanza, una salvación tan grande que no se puede descuidar, hermano, para nada. Son momentos de buscar del Señor, de poner toda nuestra queja ante Él, y mejor, en vez de poner la queja ante Él, darle gracias en vez. Un corazón de gratitud, en vez de quejarse con Dios. Pero bendito sea el Señor para siempre, hermanos, porque también, regresando a lo que estábamos diciendo, ¿verdad?, de que las vidas allá afuera no tienen esa viva esperanza que usted y yo tenemos, porque nosotros somos bienaventurados. Pero también qué precioso fuera si ellos también pudieran ser bienaventurados por tener a Jesucristo en su corazón. Pero eso quiere decir para nosotros, amados hermanos, que en este camino deberíamos de nosotros también aprender la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios con el propósito de ayudar a esas vidas, ayudar a otras vidas, ayudar al hermano que está a nuestro lado, ayudar a nuestra hermana, a echarle la mano para que ellos también puedan ir creciendo espiritualmente y juntamente vayamos gozando con ellos, viendo ese crecimiento espiritual. El propósito, amados hermanos, que Dios nos ha permitido seguir en esta vida es para llevar el Evangelio, es para publicar, predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo se hace eso? Pues en la preparación, primeramente, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que entenderla, tenemos que vivirla,
para poder enseñarla. Gloria sea al nombre del Señor. Mire lo que pasó en una ocasión de muchas, lo que nosotros vemos en Segunda de Crónicas. Cuando nosotros nos vamos a Segunda de Crónicas, amados hermanos, en el capítulo 17, versículo 9 al 10, nos dice la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas 17, 9 al 10. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Amados hermanos, tenemos la gran comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno empieza a vivir esta palabra, a poder disfrutar de esta palabra y a poder ayudar a otros, Dios da gracia a su pueblo. Dios da gracia a sus siervos. Por eso es que usted y yo todavía estamos en esta vida. Estamos en esta tierra. Porque hay propósito. Y el propósito es ayudar a los que no tienen esa esperanza que usted y yo hemos encontrado en Cristo Jesús. Pero para ello, amados hermanos, tenemos que prepararnos. Y prepararnos para llevar esa palabra. Esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa palabra que llena, que transforma, que cambia. Gloria sea el nombre del Señor. Porque muchos podrán decir, yo ya recibí al Señor, tengo salvación, ¿qué más puedo hacer? Pero si tenemos vida, hay propósito. Algo vamos a hacer para el Señor. Algo usted puede ser para Dios. No permita que nadie le diga que no puede servir para Dios o que no puede servir para nada. Porque mientras nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, pues somos aptos para poder ayudar a otro. Bendito sea el Señor para siempre. Y por eso, amados hermanos, cuando nosotros vemos esos casos de mucha gente que está allá afuera, pues es para nosotros llevarles la palabra. Es para nosotros llevarles esa palabra, es mostrarles que en verdad Cristo es nosotros. Ahora, yo sé que muchos estamos en momentos de cuarentena, pero también estoy hablando específicamente antes de todo esto virus, antes de esta pandemia. Hay muchos que se dicen que lo saben todo, pero no aplican la palabra en su vida. O hay otros que dicen que lo saben, que lo conocen, y también en parte la viven, pero también les falta esa parte de ir a dar esa palabra viva a otros, a mostrarles cómo ellos pueden también superar esos problemas en sus vidas. Bendito sea el Señor para siempre. Mostrarles que este Dios que nosotros servimos no solo es el Dios para la necesidad, no solo es el Dios que cuando uno pasa de esta vida tiene salvación en la otra vida. Este Dios que nosotros servimos está aquí con nosotros en todo el tiempo. Su palabra nos dice, para ir terminando, en el libro de los Salmos, nos dice la palabra del Señor, en el capítulo 91, versículo 15. Mire qué preciosa promesa tenemos de parte de Dios para todos aquellos que invocan el nombre de Dios y les sirven. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Mire, dice, lo libraré y le glorificaré. Así es que nosotros tenemos esa viva esperanza. El Señor nos llena de ese gozo, de esa fe. Y eso es lo que tenemos que transmitir a las vidas que no conocen al Señor. De eso es lo que tenemos que transmitir a aquellos hermanos que están débiles en la fe. De eso es lo que tenemos que ayudarles. Bueno, ahora estamos en momentos de cuarentena, pero usted ahí tiene su teléfono. Ahí usted tiene poder también tener acceso a poder comunicarse electrónicamente.
por medio de medios sociales, de redes sociales, del internet que hay. Una llamada a una persona, hablarle del Señor, ¿verdad? Pero también tenemos que estar viviendo esa palabra viva. Así que más nos vale a los que no estamos viviendo esa palabra viva, estamos cómodos en el Evangelio, cuidado, porque también el que se piensa estar cómodo y no quiere obedecer lo que Dios dice en su palabra, le puede ser considerado como pecado. ¿Y por qué pecado? Por la desobediencia, de no hacer lo que Dios dice en su palabra, y conociendo y sabiendo, entendiendo lo que esa palabra dice, y no obedecerla, no preocuparse por vivirla. Así es que, amados hermanos, la palabra nos dice a nosotros que Él estará en la angustia. Él está ahí con usted, conmigo, en nuestra angustia, cuando estamos sufriendo aquellos agravios por el Evangelio, o cuando nosotros nos aborrecen porque somos cristianos, o nos hacen la vida imposible, nuestra familia. Pero son momentos también que nos podamos gozar y darle gracias a Dios porque Él está con nosotros en nuestra angustia. Y cuando nosotros podemos lograr vencer todas aquellas cosas, amados hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que en todo esto, amados hermanos, no paremos de hablar, a proclamar el Evangelio. Que también hay vidas allá afuera que se están perdiendo. Hay vidas allá afuera que todavía ellos están, ¿verdad?, sufriendo. Pero también usted puede pasar este mensaje. También usted puede pasar una palabra de Dios para salvación del alma, para aconsejar. Bendito sea el Señor. Pero también, amados hermanos, usted puede, aun cuando ya pase todo esto, mostrar esa palabra viva en usted, ser un vivo testimonio a otras vidas y también llevar el Evangelio, que es la gran comisión que Dios nos ha dado. Y bienaventurados son los que llevan la palabra del Señor. Oh, qué preciosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas del Evangelio a aquellas vidas que están en necesidad. Que Dios se siga glorificando en su vida, que se siga glorificando en mi vida, que el Señor nos ayude a mantenernos fiel y firme en el Señor, especialmente en estos tiempos, porque estamos viviendo en tiempos malos. Pero aunque estamos viviendo en estos tiempos, Dios le plació darle la vida para que pasemos en este tiempo. Y por eso le damos gloria al Señor y le agradecemos, porque este es el tiempo que le plació a Él darnos. Así es que lo podamos aprovechar a lo más posible, redimiendo el tiempo. No aprovecharlo a nuestras propias concupiscencias o hacer lo que queremos nosotros, pero que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, que Dios se siga glorificando en su vida, en mi vida. Vamos a orar por esta bendición que el Señor nos ha traído a través de su palabra, porque verdaderamente tenemos algo grande que Dios nos ha dado. Somos bienaventurados. Oremos.